Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es María Margarita Sánchez y en esta ocasión voy a ser la persona que les va a realizar la clase magistral para el curso de facturación electrónica. Si tienen alguna duda, nos podemos ir comunicando por el chat. Cualquier cosa me interrumpen y me avisan porque de repente a lo mejor voy un poquito rápido y no les estoy pasando bien la información, así que tómense el tiempo, por favor, y la molestia. Si necesitan aclarar algún punto en específico o repasar algo, me van comunicando para que esto sea de la mejor forma posible para todos. Bueno, comenzando con la capacitación y la clase magistral, creo que es importante primero entender qué es una factura electrónica. Y para empezar y entender el concepto de factura electrónica, es un documento que es legalmente conocido, validado y reconocido como medio de respaldo de una operación entre dos contribuyentes, que puede ser una venta, por ejemplo, ¿verdad? En fin. Entonces, ¿qué es lo que hace la factura electrónica? Es una factura que existía antiguamente en papel, pero que hoy en día es necesario llevarla como uno de los documentos tributarios electrónicos que exige el Servicio de Impuestos Internos a través de la modernización tributaria, que viene con la reforma tributaria últimamente aprobada y modificada, ¿cierto? O mejorada a partir del 1 de enero del año 2020. Entonces, para entender un poquito, la factura electrónica es un documento digital, ¿verdad? Que es el mismo que nosotros conocíamos de manera física, pero que hoy en día se está llevando de manera virtual, ¿ya? Y esta factura electrónica lo que hace es reemplazar esta factura tradicional que nosotros conocíamos como una factura de papel, ¿ya? Que venía en cuadruplicado y que a veces era un poquito engorrosa tramitarla, en fin. Pero vamos a ir viéndolos paso a paso y lo que significa y las ventajas que trae tener una facturación electrónica. Esta era la que nosotros podíamos ver antes de papel, ¿ya? Similar a esto, pero acá les estoy presentando un modelo de factura electrónica que en este caso es para Coca-Cola o la embotelladora andina, ¿ya? ¿Qué es lo que trae? A diferencia de la factura física, que abajo trae un timbre autorizado por el Servicio de Impuestos Internos y además es un código que nos permite verificar si efectivamente la factura que estamos recibiendo o que está recibiendo el contribuyente con quien estamos generando la operación tiene validez tributaria. O sea que aquí bajamos inmediatamente el margen de, ¿cómo lo puedo decir? El margen de que se pueda falsificar, se pueda hacer ideológicamente falsa una factura, ¿ya? Continuamos entonces y aquí podemos revisar que las características de la factura electrónica va firmada digitalmente por el emisor, o sea, quien está emitiendo una factura electrónica, en este caso la está generando con una firma que es una firma digital que se debe adquirir por uno de los medios oficiales que venden estas firmas digitales y lo que hace es que hace entre paréntesis o entre comillas responsables al emisor de la información que nosotros estamos entregando en esa facturación. Ahora, la numeración es autorizada vía Internet por el Servicio de Impuestos Internos, lo que significa que mientras tenemos un certificado digital, el Servicio de Impuestos Internos inmediatamente nos está generando folios para poder emitir estas facturas electrónicas, a diferencia de la factura en papel que teníamos que imprimirla, ¿cierto? Llevar el talonario al Servicio de Impuestos Internos con el formulario 3230, que es el formulario que es de timbraje de documentos. Y a estas facturas de papel antes se les colocaba un timbre de agua. Hoy en día tienen un timbre que, como les mencionaba en la diapositiva anterior, trae un timbre digital, que es muy similar a esto. De hecho, es así. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene la factura electrónica? Que puede ser impresa en papel común y corriente, en una hoja tamaño carta, como les acomode, ¿verdad? Pero no es exigencia llevarla de manera física. ¿Por qué? Porque como es digital y es electrónica, estas facturas están todas guardadas en un repositorio del Servicio de Impuestos Internos, que el mismo servicio después nos genera una propuesta de pago de impuestos. Cabe destacar que esta factura electrónica, entonces, no es necesaria llevarla al Servicio de Impuestos Internos para que la timbren, porque ya viene con un timbre dirigido y especial del Servicio de Impuestos Internos, que dicho sea de paso, nos permite revisar la validez de esta factura que nosotros estamos emitiendo o que nos está llegando en el caso de que nos estemos generando una compra.
Se puede consultar la validez, como ya les comentaba, en la página del Servicio de Impuestos Internos. Los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos pueden seguir emitiendo facturas de manera tradicional, pero quedan habilitados para recibir electrónicamente los documentos tributarios electrónicos que le envíen otros contribuyentes. Dicho sea de paso, lo que busca toda esta modernización tributaria es que los papeles físicos o todo lo que tenga que ver con la emisión de documentos tributarios ya no sea de manera física, que no sea de manera papel, sino que se haga de manera virtual a través de las plataformas habilitadas para hacer esto. Como facturador electrónico, ¿verdad? Tengo la posibilidad de poder hacerlo según el tamaño de la empresa. El Servicio de Impuestos Internos me entrega una alternativa gratis para poder realizar esta emisión de documentos tributarios electrónicos. Y si no estoy de acuerdo, no me agrada o tengo la posibilidad de contratar un software privado, también lo puedo hacer, que está debidamente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos para poder emitir estos documentos tributarios. No solo la factura electrónica, sino que también tenemos otro tipo de documentos tributarios que podemos emitir de manera electrónica o de manera virtual. ¿Qué implicancias tiene la factura electrónica? El objetivo de esta nueva modalidad de facturación electrónica es otorgarle una validez tributaria a la factura, ya que va a ser ahora emitida de manera electrónica. Y esta validez entrega un respaldo a las operaciones que se puedan generar entre ambos contribuyentes, entre distintos contribuyentes, y reemplaza con ello entonces las facturas de papel que antiguamente se llevaban de manera manual y que teníamos que tener un registro y guardar la información por 5 o 6 años, según indicaba la normativa vigente en ese instante. Hoy en día, como les digo, tenemos el repositorio del Servicio de Impuestos Internos, en donde cada vez que nosotros emitimos un documento tributario, no solo la factura electrónica, va a quedar respaldado en las bases de datos del servicio. Por tanto, es mucho más fácil poder operar de manera física, porque ya no tenemos que disponer de un espacio para poder guardar facturas de hace 5 años atrás que, a diferencia de ahora, están dentro del mismo repositorio. Entonces, esta facturación electrónica permite además mejorar los procesos de los negocios de todos los contribuyentes. ¿Cómo mejora los procesos de negocio de los contribuyentes? Haciendo, por ejemplo, que disminuyan los costos del proceso de facturación y además facilita el desarrollo del comercio electrónico en nuestro país, porque de esta forma yo puedo hacer transacciones no solo acá, por ejemplo, en la misma ciudad, sino que yo también puedo operar a otra ciudad de Chile y quizás del mundo, ya en base a la facturación electrónica. Porque ya no es necesario presentarme presencialmente o enviar la factura con el transportista al receptor o al comprador, ¿verdad? Del objeto que yo estoy vendiendo, objeto o servicio, que también puede ser un servicio afecto que tenga que tener algún documento tributario electrónico. Entonces, de esta forma, la agenda tecnológica que tiene el gobierno y que trae el gobierno desde hace mucho tiempo atrás, se está adecuando a la modernización también del país y, por cierto, también a la comercialización que es electrónica, ya porque tenemos ahora medios de venta electrónica, medios de pago electrónica, tenemos algunas formas de comercializar de manera electrónica, entonces faltaba esto, poder ajustarnos entonces hoy en día también en base a la tecnología y la modernización que está trayendo todo esto del Internet hace muchos años atrás, en donde las empresas también se tuvieron que adaptar a esto. Y dicho sea de paso, también hay que adaptarse a los nuevos sistemas contables o de información financiera que se están realizando de manera global, que es información válida en cualquier parte del mundo, no solamente en Chile, sino que si yo estoy parada en Corea, yo voy a entender la información tributaria que está en Chile porque estandariza la información que se está entregando en los estados financieros. Y una forma de contribuir de contribuir también a la transparencia de los procesos que hacen las empresas es, por ejemplo, con este tipo de herramientas que nos está entregando la modernización tributaria. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿Consultas? ¿Necesitan aclarar algo? ¿O continuamos? Hola Ide, buenas tardes. Qué bueno
que esté entendiéndose, así que vamos a continuar, ¿ya? Me avisan cualquier cosa porque de repente yo le pongo paso cámara y avanzo, ¿ya? A ver, otra cosa que tiene la factura electrónica o la factura digital, en el caso de que alguien no la conozca como factura electrónica, es uno de los proyectos que trae la simplificación tributaria de la agenda de crecimiento de las empresas, que son PYME, MIPYME o MIPE, ¿ya? ¿Qué es lo que busca esto? Lo que busca es que se entreguen herramientas que hagan que el comercio en sí sea un poquito más llevadero, que no sea complicado tener contabilidad, que no sea complicado declarar los impuestos, y también fomentar que muchas personas, que las personas intenten ser emprendedores, además formalizados, ¿ya? Que traten de ser emprendedores y que también sean emprendedores formalizados, vale decir que hagan iniciación de actividades a través del Servicio de Impuestos Internos con todos los plazos y todos los pasos que también implica esto, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto, la modernización tributaria también trae la facilitación de las transacciones entre empresas y también entre el Estado. ¿Por qué? Porque está generando nuevos medios de pago, por ejemplo, pagos a través de Internet. Y la facturación electrónica se encuentra regulada bajo una ley que es la 19.799, que fue promulgada el 12 de abril del 2002, un poquito de historia de la facturación electrónica, y aquí se hace mención en esta promulgación a los requisitos esenciales para la facturación electrónica y la emisión también de los documentos tributarios electrónicos, conocidos también como los DTE. Esta promulgación sobre las firmas y los documentos electrónicos del año 2002 viene entonces a reafirmar lo que hablábamos de la modernización y entra entonces en vigencia la primera parte, que es la emisión de los documentos tributarios electrónicos. En algún minuto se comenzó a trabajar con DTE electrónicos, ¿cierto? Los documentos tributarios electrónicos, las facturas, las guías, las notas de crédito, etc. Y hasta que llegó un minuto en que yo ya no podía facturar más de manera física, excepto alguna excepción que está previamente y debidamente autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, en algunos casos, pero muy excepcionales, en donde yo puedo facturar todavía de manera física, pero como caso excepcionalmente autorizado, ¿ya? No es la norma, no es lo común y no es lo legal entre comillas, porque la primera opción también entre comillas es emitir documentos tributarios electrónicos, porque esto viene a buscar la eficiencia también de los procesos y disminuir los costos que puedan significar para las empresas poder emitir, timbrar, sacar los documentos, llevarlos a la imprenta, ir al Servicio de Impuestos Internos, sacar el formulario, etc. Entonces, en el 2003 ya se empieza a masificar el tema de la factura electrónica para todos los contribuyentes y a partir de ese momento todos los contribuyentes pueden postular y certificarse como personas autorizadas, emisoras de documentos tributarios electrónicos y además receptores de la factura electrónica a través de Internet, y esto a través de una resolución que está aprobada debidamente por el Servicio de Impuestos Internos, que como ustedes mejor que yo deben saber, es nuestro ente fiscalizador. En Chile tenemos tres formas y tres organismos que fiscalizan el tema de los impuestos en nuestro país. Tenemos como primera instancia Tesorería General de la República, tenemos el Servicio General Nacional de Aduanas y también tenemos el Servicio de Impuestos Internos. El más conocido y el que más regula a casi todas las empresas es el Servicio de Impuestos Internos, que ellos además hacen la interpretación de lo que tiene que ver con las normativas legales, como por ejemplo el Código Tributario, la Ley de Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que es la Ley de IVA, ¿ya? En resumen, toda la facturación electrónica es un documento virtual, ya que nosotros lo podemos ver, visualizar, disponer de él, lo podemos imprimir si así lo necesitamos. Ojo que entre paréntesis, el respaldo físico de las facturas electrónicas dura 6 meses. Los libros que se generan en base a la facturación electrónica duran hasta 6 años dentro del Servicio de Impuestos Internos. Y esta factura electrónica es un documento que goza de legalidad jurídica porque está debidamente respaldada por una ley, ¿cierto?, que fue aprobada y que fue promulgada en su tiempo y tiene la misma validez que una factura convencional, o sea, una factura física. Funcionan como medio de respaldo de las transacciones que hay
comerciales entre contribuyentes, y al ser un facturador electrónico, este contribuyente está habilitado como emisor y receptor de documentos tributarios electrónicos. ¿Qué documentos tributarios electrónicos podemos ver? Las notas de débito, las notas de crédito, la boleta electrónica y guías de despacho, que son las más comunes. Vamos con la segunda parte, que es la modernización tributaria en Chile, que también viene de la mano con el tema de la facturación electrónica. Hasta lo que recién conversamos, ¿dudas? ¿Algo que necesiten repasar? ¿O continuamos? Bueno, la modernización tributaria en Chile lo que establece es un sistema tributario que va a generar una mayor forma de recaudación. ¿Quiénes recaudan? El Estado, el fisco, a través de los organismos recaudadores como el Servicio de Impuestos Internos o Tesorería General de la República o el Servicio Nacional de Aduanas, que son los tres entes reguladores de los impuestos en Chile. Entonces, ¿qué busca esta modernización? Fomentar la inversión, fomentar el emprendimiento, que exista un trato más justo para los adultos mayores en materia de contribuciones y que además recaude más recursos para quienes más tienen. O sea, mientras más gano, más impuesto yo pago, ¿ya? Genera un pago de tributo mayor, que eso es lo que quiere decir. Y esta modernización tributaria habla de los tributos. Y los tributos son ingresos de derecho que son exigibles por el Estado. ¿Por qué el Estado los hace exigibles? Porque el Estado, como consecuencia de esta exigibilidad de los tributos que tienen las empresas, las personas naturales, las personas jurídicas, costea el gasto público de la cartera fiscal. Vale decir que a través de una de las formas, entre paréntesis, de recaudar dinero para la cartera fiscal es el pago de los impuestos. El 80% del gasto público se financia a través de impuestos pagados por personas naturales o personas jurídicas. Entonces, por eso este tributo es un derecho exigible de parte del Estado, ya no del gobierno, de parte del Estado, para poder administrar entonces las arcas fiscales y de vuelta poder distribuir esos recursos obtenidos a través de diferentes medios para poder, por ejemplo, distribuirlos en salud, educación, programas sociales, programas de vivienda, programas municipales, programas de rehabilitación, salud pública, pensiones, etc. Entonces, por eso los tributos son un ingreso o un derecho público que es exigible por el Estado y que es pecuniario, que habla de que se tiene que pagar en dinero, no en horas de trabajo, no en horas de capacitación, sino que tiene que ser pagado en dinero o el equivalente en dinero, que quiere hablar, por ejemplo, cuando hablamos del equivalente en dinero, hoy en día tenemos que también pensar que existen medios de pago que son similares al efectivo que se usaba antiguamente, que la gente lo que más tenía era efectivo en su bolsillo, ¿verdad? Entonces lo que busca ahora esto es que se haga un pago de manera pecuniaria a través de los tributos, que son, vuelvo a decir, un derecho exigible del Estado hacia todos los contribuyentes o las personas que trabajan, viven o tienen algún tipo de recaudación o de ingresos dentro del país. Principales cambios que trae esta modernización tributaria son varios, ¿ya? Pero dentro de los principales cambios que trae esta modernización tributaria, que fue aprobada en enero del año 2020, exigible desde el 1 de enero del 2020 en adelante, no sabemos cuánto va a durar, porque esto se tiene que ir modernizando. Ahora, cabe destacar que el sistema tributario en Chile es uno de los sistemas más complejos del mundo, por tanto, a veces suele ser un poquito dificultoso entender algunos temas que tienen que ver con impuestos, con renta, por ejemplo, con facturación electrónica, etc. ¿Qué principales cambios trae la modernización tributaria? La simplificación de los regímenes tributarios. Nosotros, como personas naturales o personas jurídicas que tienen iniciación de actividad en el Servicio de Impuestos Internos como personas de primera categoría, vale decir como empresa, tenemos que elegir un régimen tributario que nos dice: señor contribuyente, en resumen, señor contribuyente, ¿cómo es la forma en que usted va a llevar su contabilidad y que además va a pagarle los impuestos al fisco? Y ahí es donde nosotros tenemos que elegir estos tipos de regímenes tributarios en donde nosotros aceptamos
o acordamos con el Servicio de Impuestos Internos, que es el ente regulador para este caso, la forma en cómo llevar la contabilidad dentro de nuestros negocios. Y esto también se va a ir adaptando en base a las necesidades, el nivel de venta, etcétera, que vaya teniendo la empresa. Hay muchas formas de medir el nivel de empresa, ¿ya? Pero depende del punto de vista. Supongamos, para el Servicio de Impuestos Internos, a ellos lo que les interesa es la cantidad de ventas anuales. Entonces nos van a definir como tamaño empresa según la cantidad de ventas anuales, que eso después se traspasa en valores UF. Pero, por ejemplo, para la dirección del trabajo no le interesa la cantidad de ventas anuales que yo pueda tener. A la dirección del trabajo le va a interesar la cantidad de trabajadores que pueda tener mi empresa o mi emprendimiento o mi negocio, ¿ya? Entonces, depende del punto de vista, es como yo voy a hacer medida como una empresa desde el punto de vista de las unidades de ventas en UF anuales o de la cantidad de trabajadores que yo puedo tener dentro de mi negocio, emprendimiento, empresa, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, etc. Y es ahí como vienen los regímenes tributarios, en donde en algún minuto ustedes también deben saber, el Servicio de Impuestos Internos nos sugería los nuevos regímenes tributarios que estaban corriendo en Chile. Y aquí aparecieron unos distintos a los que ya estaban hasta el 1 de enero del 2020. ¿Verdad que antes habían otro que era el 14T, el 14T letra A, en fin, ¿ya? Ahora estos son muy similares, pero mejorados, como recargados, ¿ya? Y para las empresas que ya estaban funcionando, el Servicio de Impuestos Internos les entregó una posibilidad de elegir un régimen tributario en base a las condiciones que nosotros teníamos como empresa. Entonces, hasta el 31 de julio nosotros podíamos decir, estoy de acuerdo con este régimen o prefiero cambiarme porque yo creo que este me conviene más. Si no lo eligieron, automáticamente el 1 de agosto en adelante se quedaron con el régimen tributario que les ofrecía la plataforma una vez que uno ingresaba a la página del Servicio de Impuestos Internos con la clave de la empresa. ¿Qué más trae esta modernización tributaria? Habla de la tributación internacional. ¿Y qué es lo que busca la tributación internacional? Es que Chile también se adecue a los tratados internacionales que existen de tributación, evitando la doble tributación en países diferentes. Por ejemplo, Chile está en un convenio que se llama OCDE, en donde se trabaja el tema de la tributación internacional para que, por ejemplo, una persona que presta servicios en Chile pero que vive en Argentina no tenga que pagar doble tributo allá y acá. Entonces se generan estos convenios, por ejemplo, de tributación internacional. Trae medidas recaudatorias porque les entrega muchas más herramientas también a Tesorería General de la República, que es como el DICOM de las empresas. ¿Ya? Es como el DICOM de las personas, Tesorería es el DICOM de las empresas. Y es como el ente recaudador de los impuestos cuando los contribuyentes tienen un mal comportamiento independiente de la causal. Y además de traer estas medidas que son recaudatorias para Tesorería General de la República, también trae medidas recaudatorias para que el fisco pueda recaudar, valga la redundancia, más impuestos para poder utilizarlos más masivamente, quizás, no sé, en la cartera pública o en el gasto público. También viene una modernización dentro de esta reforma tributaria que se aprobó ahora en el mes de enero, que habla de los impuestos a los servicios digitales, del impuesto verde y las herencias y donaciones. Y aquí me detengo en los servicios digitales, en donde nosotros, yo creo que ustedes también lo saben, hoy en día los servicios digitales como de entretenimiento están pagando IVA, que antiguamente no se pagaba. Y siendo un servicio que no es profesional, la ley de impuestos al valor agregado dice que debiesen estar pagando entonces el 19% de lo que vale el servicio. Entonces ahora podemos ver que Spotify, por ejemplo, podemos ver que Amazon, podemos ver que Didi o aplicaciones que son digitales están cobrando un impuesto al valor agregado, y esto está regulado en base a la reforma tributaria aprobada ahora en el mes de enero. Y también trae el impuesto verde, que es para fomentar baja la emisión de contaminantes del medio ambiente, ¿ya? Bajan la emisión de contaminantes del medio ambiente. O sea que las empresas que son catalogadas como empresas a lo mejor contaminantes puedan tomar medidas que hagan que la contaminación que ellos generan en base a la producción baje. Y esto también les va a fomentar que, como van a tomar medidas que van a ser efectivas
por ejemplo con la emanación del CO2, van a poder optar a una baja de impuestos. Y la herencia y donaciones, que no las vamos a tocar porque ese es un tema un poquito más complejo que trae la modernización tributaria. ¿Qué más trae esta modernización? Incentivos a la inversión, ¿ya? Y lo que busca con los incentivos a la inversión es que las personas naturales o jurídicas que tengan iniciación de actividades se atrevan a comprar más activos fijos para las empresas, o sea, que inviertan a lo mejor en vehículos, que inviertan en maquinaria pesada, quien tenga ¿cómo se llama? El giro que esté asociado a la maquinaria pesada, ¿verdad? Y que obviamente el efecto tributario no sea tan complejo como es hasta ahora comprar un activo fijo, que si bien es cierto, el IVA que se recauda de ese activo fijo es grandote, por ejemplo, la compra de un vehículo, el golpe tributario que traía para el proceso de renta era bastante complejo, entonces lo que busca ahora es que este golpe tributario no sea tan molesto para las empresas que están comprando o que están adquiriendo activos fijos. Y en base a los contribuyentes está creando la Defensoría del Contribuyente. Ahora, información sobre la Defensoría del Contribuyente no existe mucho. Solo lo que se sabe de la Defensoría del Contribuyente, porque esta reforma está aprobada, pero todavía está en pañales, o sea, está aprendiendo a caminar todavía, es que va a existir una creación de la Defensoría del Contribuyente para que los contribuyentes que se sientan en algún minuto afectados, que necesitan algún apoyo, se puedan apoyar acá. Tal como lo hace, por ejemplo, las personas con la Corporación de Asistencia Judicial, acá existe una defensoría que está directamente asociada a los contribuyentes. ¿Qué más hace esta modernización tributaria? Apoya las normas generales de anti-elusión. Y aquí es importante entender que existen dos figuras legales, o sea, legales e ilegales, o dos figuras reconocidas, ya que existen en este minuto. Por ejemplo, tenemos la elusión y tenemos la evasión. ¿Alguien maneja la diferencia entre elusión y evasión? ¿Me podría informar de qué se trata? Porque no tengo ni idea. Por favor, gracias. Ningún problema. Ustedes me cuentan y lo traspasamos. A ver, tenemos que la normativa dice que existe la evasión, ¿ya? Ustedes como personas comunes y corrientes tenemos la forma, por ejemplo, de tomar una pista cuando vamos en carretera, ¿verdad? Para no pagar peaje, ¿cierto? Entonces, esa pista que es para no pagar peaje es evadir el peaje. Ahora, en términos tributarios existen alternativas para no pagar impuestos, ¿ya? Y esa es una evasión, que eso está penado por la ley y que las penas del infierno para quienes hagan evasión de impuestos. Pero por otro lado también existen medidas anti-elusión y la elusión es otra forma, pero a ver, la elusión es como una forma más verídica, un poquito más legalizada de no pagar o de pagar menos impuestos, ¿ya? Que aquí es donde existen los expertos que tienen que ver con esta materia de antielusión o de elusión de impuestos, que busca la forma en que el contribuyente, en vez de pagar 1.000, pague 500. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el fisco está ingresando con menos, al fisco le está llegando menos dinero. A diferencia de la evasión es derechamente no pagar, la elusión es pagar menos, pero con cláusulas legales permitidas. Entonces, una de las cosas que tiene la elusión, por ejemplo, es que existía algo que se llamaba el FUT, que es el Fondo Único Tributario. No sé si han escuchado en algún minuto el FUT, F-U-T, que hablaba de que quienes llevaban el FUT, entonces ellos tenían alguna posibilidad de eludir impuestos. A eso se refiere, que buscan la forma de, en vez de pagar 1.000, pagar a lo mejor 70, a lo mejor pagar el 80% de esos 1.000 pesos que tenían que pagar, pero son normas que son vacíos legales que existen en la ley para que las personas puedan hacer elusión de estos impuestos. No sé si ahí me logré explicar la diferencia entre evasión y elusión.
Sí, lo entendí un poco, a mi manera lo entendí, pero sí, una es evadir completamente y otra eludir, pero de una forma más, o sea, que no sea del todo, ¿cómo le explico? Es, Que no sea, no les explicar, pero sí, o sea, bajo ciertas normas se puede hacer un tipo de ilusión, de bajar un poco los impuestos sin evadirlos. Eso es. claro, basándose en los vacíos legales que tiene la ley. O sea, supongamos que dice, supongamos, esto es a modo de ejemplo, ¿ya? Supongamos que el Código Tributario dice todas las empresas tienen que pagar un 25% de las utilidades en el año que tuvieron, ventas, en el año comercial, por ejemplo, 2019, año tributario 2020. Supongamos. ¿Y qué hace la empresa? Paga el 25% porque el servicio de impuesto interno, el fisco, el código tributario, la ley de renta y todo lo demás dijeron que había que hacerlo de esa forma. Pero yo resulta que dentro de la ley me puse a leer toda la ley, desde el párrafo 1 hasta el párrafo 5000 hacia abajo, y me percaté que yo pagaba el 22% si iba al servicio de impuesto interno a las 5 de la mañana con un zapato color azul y un zapato color rojo. Entonces, ese es un vacío legal que permite bajar el pago de impuestos, pero es un vacío legal, ¿ya? Entonces, lo que busca esta norma antielusión es que esos vacíos legales para eludir o bajar el pago de impuestos sean lo menos posibles o que sean ya más entendibles, incluso en algún minuto sean alguna forma sean fiscalizados y también sancionados, ¿ya? Porque hay algunos casos bien emblemáticos que hablan de la elusión de impuestos, pero porque retomaron o tomaron así un párrafo chiquitito que estaba en el Código Tributario que daba la posibilidad de poder eludir, o sea, de poder pagar menos. Entonces, la evasión propiamente tal es no pagar y la elusión es buscar los vacíos legales para pagar menos impuestos. Entonces, esto lo que busca la modernización tributaria es que no existan estas normas anti-ilusión. Entonces, o sea, generar normas anti-elusión. ¿Y por qué busca estas normas anti-elusión? Porque generalmente el que tiene conocimientos de cómo eludir impuestos es el contribuyente que tiene un mayor nivel de ventas, que a lo mejor tiene un staff de abogados, que además tiene un staff de contadores y además tiene un staff de contadores tributarios o de abogados tributarios. Entonces, posibilidad de que un emprendedor pequeño a lo mejor no la tiene y que incluso a veces al emprendedor pequeño también le cuesta pagar el servicio de contabilidad. Entonces, no es justo en la medida en que existan normas elusivas o vacíos legales que permitan la elusión, pero que generalmente los que aprueban y aprovechan estas elusiones o estos vacíos legales son los grandes empresarios. Por ahí, Ofir, ¿cierto? Ofir, ¿cómo se dice su nombre? Por ahí creo que... Ofir. Ofir. ¿Por ahí más Sí. mejor? Sí, mucho mejor. Muchas Ya. gracias. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Ya, aparte de la evasión y la elusión, lo que busca también esta reforma tributaria son medidas para pequeñas y medianas empresas. O sea, es tratar de que estas pequeñas y medianas empresas paguen menos impuestos o que tengan la posibilidad de llevar una contabilidad más simplificada o que tengan la posibilidad de poder hacer todo esto de manera más simple y que obviamente no tengan que depender de pagarle a un asesor externo cantidades de dinero que de repente son estratosféricas, porque yo soy contador auditor, pero de repente veo algunas sumas que se cobran que son, pero grandotas, en base a que el contribuyente, por ejemplo, no tiene conocimientos básicos de lo que tiene que ver la tributación o que tiene que ver el tema de los impuestos. ¿Ya? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Dudas, consultas antes de pasar a esto? ¿A la boleta electrónica? ¿Quedará algo pendiente que quieran tocar? Ustedes me avisan. Ya, continuamos entonces.
Y otro de los cambios grandes que trae la modernización tributaria es la boleta electrónica. ¿Y qué es la boleta electrónica? Dice el eslogan, el nuevo paso en innovación lo damos juntos. ¡Wow! Suena hasta llamativo y a mí también me dan ganas de emitir boletas electrónicas. Pero ¿qué es una boleta electrónica? ¿Ustedes manejan ese concepto? ¿Saben algo? ¿Saben cómo se viene? ¿Tienen información sobre eso? ¿O estamos en nulo sobre este nuevo tema? No, no tiene información OFIR, ¿cierto? Ya, perfecto. Vamos viendo entonces, para ver qué pasa con la boleta electrónica. Que esto les va a afectar a la mayoría de los contribuyentes que son pequeños o microempresarios, ¿ya? O medianas empresas también. Tenemos las boletas electrónicas. ¿Y qué son las boletas electrónicas? Al igual que las facturas electrónicas, son un documento tributario electrónico que viene a reemplazar la emisión de boletas que se generan hasta hoy en día en papel y tiene dos tipos de boletas, ¿ya? Una es la boleta electrónica y la boleta no afecta o exenta electrónica. ¿Ya? Aquí tenemos dos tipos de boletas. Cuando hablamos de la boleta electrónica, es la típica boleta que nosotros vemos en los negocios, que es la que se llena a manito, ¿cierto? Que nosotros vemos que trae un duplicado y que una de las copias es para el comprador y otra se la deja el negocio, ¿verdad? Y que eso va a generar que el contribuyente que emite las boletas después tenga que hacer un resumen de las boletas emitidas, informarle al Servicio de Impuestos Internos por día, ¿verdad? Después de glosarlas el bruto, el neto y el IVA e informar las cantidades mensuales que tiene que generar. Y por otro lado tenemos las boletas no afectas o exentas, que quiere decir que son boletas que también se llevan en papel hasta ahora, pero que no están grabadas, se los voy a escribir en el chat, ¿ya? Ese grabado es con B corta, no con B alta, no es de grabar una chapita o de dejar un recuerdo en algún lugar. Es grabado, quiere decir que está afecto a o que está afecto a un pago de impuestos. Entonces estas boletas que no son afectas o que son exentas son boletas generalmente asociadas a servicios que puedan prestar algunas empresas, como por ejemplo un servicio veterinario, un servicio de corte de pelo, un servicio de un contador, ya no boletas, no las boletas de honorarios, son otro tipo de boletas para personas de primera categoría, ¿ya? Las personas de segunda categoría, que son las personas de carne y hueso que trabajan con una boleta, trabajan la boleta de honorario. Las personas de primera categoría, entonces se distinguen por boletas afectas o exentas. Cuando es afecta, quiere decir que viene el impuesto incluido, y cuando es exenta, quiere decir que ese servicio o ese bien que se está vendiendo no está grabado con B corta o que no está considerado aplicarle el 19%, que es el monto del IVA. ¿Ya? ¿Qué pasa con estas boletas? Vamos viendo. Las boletas electrónicas son ¿quiénes la tienen que emitir? ¿O cuáles son los beneficios de estas boletas electrónicas? Que es una emisión de boleta que va a ser totalmente en línea, ¿ya? Lo que se está viendo es la alternativa gratuita del Servicio de Impuestos Internos, tal cual existe la alternativa de emisión de facturas electrónicas gratuitas, ¿verdad? Hasta ahora que nosotros podemos emitir facturas electrónicas gratuitas con el sistema de Servicio de Impuestos Internos. Lo que se está viendo ahora es la forma en cómo los contribuyentes van a hacer esta emisión, que tiene que ser 100% en línea, y cómo yo le hago llegar esa boleta a la persona que está comprando. Puede ser vía correo electrónico, puede ser por WhatsApp, sitios web u otro medio que va a tener que existir para los contribuyentes. Con los siguientes ahorros asociados, por ejemplo, ya no tendré que ir a imprimir, aquí jodieron las imprentas, porque ya no voy a tener que ir con los talonarios a buscar, a imprimirlos con las características que tiene la boleta, ¿verdad? Llevar el formulario 3230 al Servicio de Impuestos Internos, hacer la fila y que me la timbren con el timbre de agua. Ahora lo que va a pasar es que esto va a tener una validez tributaria a través de un tipo de timbre que va a ser electrónico y que yo voy a poder revisar si efectivamente ese documento, que en este caso es la boleta electrónica, tiene validez
ante el Servicio de Impuesto Interno o con un contribuyente que esté a lo mejor medio capcioso, preocupado, no puede revisar, ¿ya? Y esto hace entonces que los contribuyentes disminuyan inmediatamente los montos asociados a tiempo, porque ya no tengo que ir a hacer la fila al servicio, y además voy a bajar los costos del timbraje, que es ir a la imprenta, imprimir los talonarios para poder emitir estas boletas. Además, para el contribuyente implica tener toda la información de sus ventas de manera electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, como yo voy a emitir documentos tributarios electrónicos y también estoy emitiendo boletas, al igual que la factura, quienes sean facturadores electrónicos, llegando al proceso de pago de impuestos, ¿qué es lo que pasa? Aparece una propuesta del libro de compras y de ventas, ¿cierto? Que son las facturas que yo emití y las facturas que yo recibí. Entonces va a pasar exactamente lo mismo acá. Que cuando yo vaya a la propuesta de pago de impuestos, el servicio me va a decir, señor contribuyente, usted emitió 600 boletas desde el folio 1 hasta el 600 y de eso usted tiene un total de tanto neto, tanto de IVA, tanto valor bruto. Entonces ya no voy a ir a revisar boleta por boleta, sumar día por día las boletas emitidas y después sacar las cuentas de manera mensual. O sea, hace que esto sea un poquito más fácil y que obviamente le entregue más tiempo a quien está emitiendo las boletas electrónicas. Toda la información será cargada entonces automáticamente en el registro de compras y ventas del Servicio de Impuestos Internos y en la propuesta de declaración de pago de impuestos mensuales. O sea que, tal como se hace ahora con la factura electrónica, la boleta electrónica va a trabajar de la misma forma. O sea que cuando venga el proceso de pago de impuestos, la boleta automáticamente va a estar informada al Servicio de Impuestos Internos porque va a estar cruzado de manera electrónica y me va a generar entonces la propuesta de pago de impuestos. Los emisores de boletas electrónicas ya no deberán llevar el libro de boletas, ya no deben llevar un libro de boletas electrónicas o un libro de compraventas, que es el que se trabaja ahora para la factura. ¿Ya? Entonces, como ya no es necesario, porque todo esto va a estar en el repositorio del Servicio de Impuestos Internos, adiós libro de boletas. Ya no va a existir ese libro físico ni obligatorio, sino que esto se va a reemplazar por el repositorio virtual. ¿Quiénes están obligados a emitir boletas en formato electrónico? ¿Quiénes están obligados a emitir boletas en formato electrónico? Todos los contribuyentes que emitan boletas de ventas o servicios en papel, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos indicados para poder adaptarse a esta nueva modalidad que se ha ido corriendo como de a poquito durante el año 2019? Pero hoy en día ya está clarito que el 1 de enero del 2021 parten todas las personas que tienen factura electrónica y que trabajan con factura electrónica, y desde el 1 de marzo del año 2021 todos los demás contribuyentes. O sea que el próximo año, el 1 de marzo, desaparecen las boletas físicas, ¿ya? Todos los contribuyentes que se inicien como empresa y deben emitir boletas de venta y servicio a consumidores finales. Cuando hablamos del consumidor final es la persona que está adquiriendo el bien o el servicio. Entonces, ese consumidor final es el que va a requerir su boleta electrónica en este caso. Y todos quienes estén iniciando actividades van a tener que iniciarse entonces con la emisión de boletas de ventas y o servicios electrónicos. Hasta acá, ¿cómo estamos? Vayan comentándome, por favor, si voy muy rápido, si quedan dudas. Disculpe, o sea que este año, sea la empresa que sea, como nosotros trabajamos en turismo, debemos de emitir ya para el próximo año boleta electrónica. Exacto. Si es facturador electrónico, parte el 1 de enero. Si no está emitiendo factura electrónica, parte el 1 de marzo. Nosotros emitimos cuando nos lo pide un tipo de empresa. Ya, sí, sí. Que entonces vamos a impuestos internos nos la emiten. Pero no siempre se emite boleta electrónica, depende a quién se le preste el servicio. Ya, eso no es bueno, porque todo consumidor final debe exigir su comprobante de venta, que puede ser la boleta o la factura. Entonces ustedes debiesen estar entregando esto a todos los que consuman el servicio de turismo. Se le entrega factura o boleta a la persona que
hace del servicio, ¿sí me entiende? Que necesita un servicio de turismo, pero no boleta electrónica a todos, Ah, perfecto, sino ya. cuando necesitamos una boleta electrónica para, digamos, para una empresa, digamos, arándanos, compañía que casi siempre viene en internacional, digamos, se le emite una boleta electrónica porque lo exige. Ya, Entonces, mi pregunta es, ¿el otro año tenemos que estar todos en el mismo cuento o algunos sí, otros no? no, no va a ser optativo, va a ser obligación. Todos en el mismo, van a actuar en la misma película. Ya, aquí no nos van a dar la posibilidad de elegir emitir boleta electrónica o no. El 1 de enero, si su empresa emite factura electrónica, ya tiene que estar entonces emitiendo boletas electrónicas. Si su empresa, por ejemplo, no es facturador electrónico, parte en marzo, pero todos tienen que estar el próximo año emitiendo boletas electrónicas. Ahora, igual dejo el asterisco ahí o el punto aparte que hasta ahora es así en las fechas, ¿ya? Ahora, el tema de la boleta electrónica va a ser así sí o sí. Lo que no, lo que podría cambiar quizás son los plazos de inicio, como han cambiado varias veces este año, ¿ya? Pero sí o sí las empresas van a tener que empezar a emitir boletas electrónicas, o sea, se acaban los documentos tributarios físicos. O sea, nos guste o no nos guste, esto lo trae la reforma tributaria dentro de la modernización y todos los contribuyentes que tengan que emitir un documento tributario van a tener que entrar entonces como y con la posibilidad de emitir boletas electrónicas. Ahora, lo que pasa es que el Servicio de Impuestos Internos nos tiene que entregar una alternativa para emitir las boletas electrónicas gratuitas, tal cual lo hizo con la facturación electrónica, porque hoy en día se compra el certificado digital y las personas ¿cierto?, emiten la factura electrónica a través del portal sin costo alguno. Entonces, ahora lo que pasa es que tiene que haber un sistema que es para las boletas que va a ser el símil de la factura. Ya no sé si me logro explicar. O sea, tiene que el servicio nos tiene que entregar a los pyme, a los MIPE, alternativas gratuitas. Ya, y eso es lo que se está trabajando ahora. Porque las boletas electrónicas también deben tener una representación virtual y tienen que además tener ciertas características, como por ejemplo el nombre del documento. Arriba debe decir boleta electrónica o boleta no afecta o exenta con apellido que se llama electrónico. ¿Ya? ¿Qué más tiene que tener esta boleta? Un folio de la boleta. O sea, todas las boletas traen un numerito que nos va a decir la boleta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc. ¿Qué más traen estas nuevas boletas? Las fechas de la transacción, o sea, el día en que yo estoy comprando o el día en que yo estoy vendiendo. Además de la fecha de la transacción, los datos del emisor, o sea, quién es el contribuyente que está emitiendo la boleta electrónica, razón social, RUT, domicilio y comuna. El monto del IVA pagado por la compra que se está realizando, el monto total pagado en la transacción y el detalle de los productos que vienen dentro de la boleta va a ser opcional. No va a ser necesario que yo la llene. ¿Qué me pasa a mí? O ustedes preferiría preguntarles, ¿qué es lo que piensan ustedes que trae este tema de la boleta electrónica como ventajas o como desventajas? Ustedes que son más, ven más el tema de las ventas, quizás trabajan mucho más con las boletas. ¿Cómo lo ven ustedes este escenario nuevo? Bueno, porque no se va a manejar tanta papelería, ¿cierto? Va a haber, al menos, no va a estar pendiente, se me perdió una boleta, se me perdió una factura, porque va a estar todo ahí. Eso lo veo pues bien. Y no sé, eso lo mejor que yo veo pues por el momento de llevar un orden mucho mejor que con la boleta de papel. Va a optimizar los tiempos, ¿cierto? A la hora de llevar los libros, Por supuesto. David nos está diciendo en el chat que a la hora de llevar los libros va a ser más fácil de contabilizar, claramente, porque ya no tengo que hacer ese Exacto. conteo, lo va a hacer directamente el software que nos van a entregar de manera gratuita. Entonces, trae varias ventajas, ¿cierto? Pero como es electrónico, ¿qué pasa con la emisión de facturas electrónicas? Yo no estoy aportillando nada, pero quiero que se pongan en los escenarios también posibles de este nuevo, en las posibilidades de este nuevo escenario que se les viene encima, ¿ya? ¿Qué pasa con la factura electrónica? ¿Qué necesito yo para emitir una factura electrónica?
¿Qué se necesita para poder emitir una factura electrónica? Además de la clave digital y una clave de servicio de impuestos internos. Un computador, acceso a internet. Aide dice que para las personas de más edad será complicado poder usar un sistema tecnológico. Hay personas que no están familiarizadas con el tema de la tecnología, entonces, y que solo su negocio vende a través de boletas. Entonces, traspasarlo al tema electrónico puede ser un poquito complejo para personas de mayor edad, ¿ya? Van a necesitar del dispositivo electrónico en internet y saber usar el computador. Claramente van a tener que aprender a adaptarse a este nuevo escenario, tal cual nos tuvimos que adaptar en algún minuto a la emisión de facturas electrónicas, va a pasar exactamente con las boletas electrónicas. No es necesario la impresora fiscal. Lo que se dice es que, yo estoy esperando el boletín del Colegio de Contadores, que dice que va a existir una aplicación web que va a permitir emitir las boletas. Ya va a ser como el WhatsApp, que uno entra al teléfono, ¿cierto? Y lo ve. Debiese haber una aplicación también que se va a llamar e-boletas, ¿ya? E-boletas. Entonces, con esa aplicación yo voy a poder emitir las boletas de manera más fácil, más rápida, que podría ser el sistema gratuito que va a entregar el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, ¿qué pasa con este tema? Sin embargo, es cómo le entrego yo la boleta al receptor de la boleta. ¿Cómo le imprimo la boleta? O de lo contrario, tendría que tener el número de teléfono de todos mis clientes. Entonces, por ahí están algunos vacíos dando vuelta y que se están subsanando y tiene que estar esto solucionado de aquí al 1 de enero del 2021. Bueno, hay algunas alternativas que son privadas, ya como por ejemplo el sistema BESI, que es como similar a una maquinita de Transbank, donde uno paga con débito, en donde uno registra el tipo de pago, con débito, boleta, etcétera, y que también hace el resumen y uno lo conecta al computador y ¡pum! Hizo toda la pega. Hay muchas personas que con sus contadores les emiten las facturas, pero ahora las boletas que son a diario pueden ser muchas, creo que sí, eso es lo otro. Que el nivel de ventas o el nivel de facturación es muy distinto al nivel de emisión de boletas. Es muy diferente. No sé qué números tienen ustedes, si alguien me puede dar un ejemplo de cuántas boletas venden en base al giro que tiene dentro de su actividad comercial. Vamos a ver claramente que vamos a necesitar un sistema robusto. Y tenemos también otro tema de que habla de que tenemos que tener acceso a internet. Entonces, claro, uno que está en la ciudad va a tener acceso a internet, va a ser fácil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los negocios que son, por ejemplo, a los pies del cerro, literalmente? Tendrán que emitir boleta manual, No hay excepción. porque ellos no. Pero ahí está, en las excepciones de boleta electrónica dice eso, de factura electrónica, no contar con internet, estar en estado de catástrofe. Exacto. O no tener computador o algo también. O sea, porque la persona que vive en partes donde no hay una red de servicio de internet, ¿cómo va a emitir una boleta? Uy, se cortó un poquito la comunicación ahí, no le logré escuchar bien la última parte. Ya. Que la persona que vive retirado o en una parte donde no tiene servicio de internet, le va a ser mucho más difícil emitir una boleta, entonces no la puede emitir. Entonces ahí, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y eso es lo que está trabajando entonces ahora nuestro servicio de impuestos internos, en cómo lo vamos a hacer. Ya es un tema que, si bien es cierto, trae muchas ventajas, también hay que ponerse en la posición de los demás contribuyentes. ¿Qué va a pasar con ellos que quizás no tienen acceso? Y créanme que hoy en día es muy común ver una persona con un smartphone, ¿cierto? Pero no todos lo tienen. Todavía hay un porcentaje de la población que no lo maneja, que no lo sabe usar, o que lo ocupa para recibir llamadas y para hacer llamadas, no más que eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Está difícil la nebulosa por ahí, yo no sé cómo lo van a adecuar. La idea no es mala, de hecho es buenísimo que las personas puedan tener un sistema gratuito que permita optimizar los tiempos,
pero existen algunas excepciones que hay que, obviamente, trabajarlas para que esto sea igual para todos. ¿Cuáles son las responsabilidades de los emisores de boleta electrónica? Aquí los emisores de boleta electrónica, además de que les entrega y les optimiza los tiempos, les va a entregar responsabilidades, ¿ya? Entregar la boleta de compra a cada cliente a través de medio electrónico, mensaje de texto, mensajería a través de WhatsApp, correo electrónico u otro. ¿Y cómo yo recaudo esa forma de poder hacerle llegar la boleta a mi cliente si a veces en el negocio yo estoy teniendo 400 ventas por hora? No sé si me logro explicar con ese ejemplo. Entonces aquí hay que adaptarse súper bien y entender súper bien el tema de las boletas electrónicas. Y vuelvo a insistir, esto no es para boicotear nada, sino que esto es para ponerlos en los escenarios que se pueden ver en algún minuto cuando parta este nuevo sistema. En todos los casos, en todos los casos en que el cliente solicite la impresión de la boleta electrónica, podrá ser entregado en los medios en que las partes acuerden. Todos los clientes se entiende que tienen que salir con su boletita del local, ¿ya? Ahora, si yo no tengo, supongamos que yo no tengo teléfono, salí sin celular, no lo ando trayendo o no uso celular, que todavía hay gente que no usa celular, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Cómo yo le hago llegar la boleta? Aquí es como el contribuyente que vende el producto o el servicio tiene que buscar la forma de hacerle llegar la boleta a su cliente en los medios y en las partes y en las horas en que se acuerden. Tiene que enviar diariamente al Servicio de Impuesto Interno un archivo firmado digitalmente con el nombre resumen de ventas diario. Esto se supone hasta el minuto que va a ser de manera diaria. Cada vez que yo emito una boleta, tengo que informarle al servicio que yo emití una boleta. Tanto los fines de semana y festivo y todos los días en que tenga aperturado el local y que emita la boleta. Si no registro operaciones, informar montos en cero. Ojo, si yo tengo abierto el local y no entró nadie, tengo que informarle al Servicio de Impuesto Interno entonces que no vendí con boleta. Y tengo que enviar todas las boletas electrónicas al Servicio de Impuesto Interno, que aquí es como se está viendo la forma, la más mejor para poder hacer este trámite. ¿Cuáles son los sistemas de... Una pregunta. ¿Sí? Disculpe. Pongamos nosotros en el ramo de turismo manejamos mucho a personas que son del extranjero. ¿Cómo le vamos a emitir una factura sabiendo que esas personas muchas veces ni vienen con los celulares? ¿Y cómo van? Porque en el momento que a ella le pidan en una fiscalización la factura, ¿cómo lo van a mostrar? Si ¿dónde se la voy a enviar yo? ¿O se la puedo imprimir? ¿O tengo que esperar que la registre? ¿O cómo? Ya, No. me imagino que se refiere a las boletas, ¿cierto? Sí, ya. Exacto, ya. Electrónica. Ya. A ver, hay que ver la forma en cómo hacerle llegar su comprobante, porque recuerden que además de ser el documento tributario que respalda la transacción, también es el documento que hace exigible el cobro o el cambio de un producto. Entonces una persona no se va a querer ir sin el producto, sin la boleta, obviamente si va a comprar algo caro, ¿cierto? Que a lo mejor va a necesitar cambiar. Entonces es muy probable, yo creo que con la aplicación yo creo que va a tener que haber alguna posibilidad de poder hacerlo también de manera física, de poder imprimirlo en el caso de las personas que lo necesiten impreso, ¿ya? Porque también hay personas que necesitan esto impreso porque no saben usar la tecnología. Entonces debe haber alguna alternativa, insisto, estamos esperando el boletín también en donde se pronuncia el Colegio de Contadores con esta información para poder hacerlo masivo al resto de los contribuyentes, en donde ya vamos a tener mayor claridad de lo que va a pasar con este tema de cómo le hago llegar la boleta a mi cliente, ¿ya? ¿Cuáles son los sistemas de emisión de boleta electrónica que existen? Podrán exigirse entre dos tipos de sistemas. El sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos, que es el sistema que podrá darse desde la página del servicioimpuestosinterno.cl a contar del 1 de septiembre. Ya se podría estar trabajando con esta aplicación móvil, que va, o sea, desde la página del Servicio de Impuestos Internos. Y dice que desde la segunda quincena de septiembre debiese estar aperturada y ya funcionando la aplicación para la emisión de boletas electrónicas. Yo les debo confesar que ingresé hoy en la mañana y no está todavía operativa
¿cómo se llama? La aplicación, ¿ya? Por si alguien ya quisiera trabajar, debiese llamarse, y se los voy a escribir en el chat, y boleta, para que la puedan revisar, y eso se descarga en la app del celular, en el Google Play o en el App Store, según sea el equipo, ¿ya? Revisen, si alguien tiene la posibilidad de hacerlo, esa es la aplicación, se llama iBoleta. Y en iBoleta nosotros debiésemos estar entonces haciendo ya emisión de boletas y probando en algunos casos. Quizás para los negocios que tienen menor cantidad de venta ya podrían estar trabajando con eso. Como les comento, en la mañana por lo menos no estaba todavía la aplicación porque una de mis contribuyentes me pidió emitir una boleta electrónica de estas mismas de venta porque se le había echado a perder la impresora y no encontramos la aplicación. Entonces, se los digo con conocimiento de causa. Ya, sin embargo, desde la página del Servicio de Impuestos Internos ya se puede realizar la emisión de boleta. Y la otra posibilidad son los sistemas de desarrollo que son propios o software del mercado, que son software debidamente autorizados, registrados, aprobados, promulgados y etcétera, por el Servicio de Impuestos Internos, en donde se puede optar por adquirir una solución de emisión de boletas electrónicas que se adapte a las necesidades de la empresa o las necesidades del negocio o las necesidades del contribuyente que está emitiendo las boletas. Hay algunas maquinitas que se llaman, que son similares a las máquinas del Transbank, que es donde pagamos con débito, ¿verdad? La que más se utiliza se llama Besi. También se las voy a anotar para, por si alguien la quisiera averiguar. Esa maquinita se usa mucho, ¿ya? Entonces, cuando viene la persona y necesita la boleta, se registra en esa maquinita y me da un voucher chiquitito en donde yo se lo entrego válido como boleta al cliente. Y ese mismo, ¿qué hago después? Conecto la maquinita al computador y me hace el resumen de las boletas diarias, quincenales, semanales, mensuales, etc. ¿Ya? Ese es un sistema que ellos obviamente van a cobrar en base a o a las cantidades de venta, el arriendo del equipo, etcétera. Así que eso no es una opción gratuita. Sin embargo, es una posibilidad que puede ayudar a muchos porque a lo mejor no va a necesitar internet, a lo mejor sí va a necesitar internet, es más fácil. Vamos viendo cómo funciona este tema. Entonces, existen dos posibilidades, a través del sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos o a través de sistemas que son privados o propios del mercado, que obviamente, por favor, tengan la precaución, si alguien va a tomar esta posibilidad, tenga la precaución de que sea un sistema reconocido por el Servicio de Impuestos Internos y que entregue y se adapte a las necesidades propias del contribuyente, o sea, lo que ustedes necesiten, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, algo? No, por ahora bien, pero no sé cómo va a ser. Lo veo como enredadito para poder ejecutar todas esas boletas electrónicas. Yo creo que va a ser más fácil de lo que pensamos, porque generalmente el chileno se adelanta a las cosas malas. Es como que uno No, dice, pero oh, ¿qué va a pasar? Pero esto no lo pensaron en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, no, hay que esperar cómo llega, pero de pronto, o sea, hay que mirar. Lo de la maquinita me parece interesante, el Betsy me parece interesante sí, porque a lo mejor va a agilizar. es muy buena esa máquina, ¿ya? Una de las que Ujú. usan más mis contribuyentes es una de las que más usan. Entonces, es muy amigable, es chiquitita, tiene unos iconos grandes, entonces uno no se pierde. Como les digo, es muy amigable. Ahora, ¿existen más sistemas? Claro que existen más sistemas, existen más formas, existen muchas más formas. Eh, pero esta es una como de las más pioneras en este ámbito de la facturación, perdón, de la emisión de boletas electrónicas. David nos quiere escribir Ya. algo. Vamos a esperar a David, a ver si acaso. David, escríbanos nomás. No nos quiere contar. Ya, entonces, dos posibilidades para la emisión de las boletas electrónicas. Una a través del servicio gratuito del Servicio de Impuestos Internos y la otra de los desarrollos propios, software del mercado que están debidamente autorizados por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, aquí vamos viendo la factura versus la boleta. ¿Qué es la factura?
las personas o el comprador que adquiere un producto para revender, no para el consumidor, tiene derecho a crédito, es decir, a que se reembolse el pago, el monto del pago por concepto de IVA que ya asumió al generar una compra. Y para poder hacer esto tiene que contar con la respectiva factura de compra, que es un documento tributario electrónico exigido y aprobado por el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? ¿Qué pasa con una factura? La factura es un documento, como lo comentábamos en algún minuto, es un documento tributario que hoy en día se lleva de manera electrónica y que permite respaldar una transacción entre dos o más o muchos contribuyentes, ¿ya? Transacción vale decir una compra, una venta, ¿ya? Y este documento, además de respaldar la transacción, también hace que sea exigible lo que se está acordando en ese papel que se llama factura electrónica. Yo te vendo tantas unidades, tú me compras tantas unidades. Yo te vendo tantas unidades a este monto, tú me compras las unidades a este monto. O sea, es una especie de contrato, ¿verdad? Donde queda estipulado los montos, las cantidades, las unidades, etcétera. Si hay algún descuento, cuánto se paga de impuestos, en fin. Entonces, ¿qué pasa con la factura? Es un medio y es un documento tributario que hoy en día es electrónico y que generalmente lo utiliza el comprador que adquiere un producto para revender o para transformarlo en un nuevo producto. ¿Ya? Me explico. Si yo tengo un local comercial, ¿ya? Un local comercial donde yo vendo artículos de plástico. Entonces, yo compro el artículo de plástico en la fábrica que fabrica, valga la redundancia, los artículos de plástico y los pongo en vitrina para que alguien los compre, ¿cierto? Esa compra, entonces, habla de que yo voy a revender este producto, o sea, yo soy un distribuidor. También, quienes utilizan las facturas, las personas que están elaborando o comprando materia prima para poder transformarla en un producto final. Vale decir, las panaderías compran harina, ¿cierto?, para transformarla en pan. O sea, toman la materia prima y la transforman en un producto nuevo. Entonces, quienes trabajen bajo esa figura tienen que respaldar esta transacción a través de una factura. Y la factura es el documento que además me sirve para comprobar que yo pagué IVA o que pagué impuesto por esa transacción y por tanto tengo ese IVA a favor si yo soy un comprador, que se llama IVA crédito fiscal. Y si yo soy el vendedor, entonces yo estoy informando al fisco que yo tengo guardadito ese IVA de la venta y que yo después se lo tengo que pagar al fisco y ese se llama IVA débito fiscal. Entonces, según donde yo esté, en qué escenario me encuentre, si yo soy el comprador o soy el vendedor, yo tengo un documento que acredita el pago de un impuesto, ¿ya? Que puede ser IVA de compras o IVA de ventas, que es igual al 19% para las dos partes. Pero si yo lo compro, lo puedo utilizar a mi favor. Si yo lo vendo, se lo tengo que pagar al fisco. Ahora, ¿qué pasa con las facturas versus las boletas? Es el documento tributario que se entrega entonces al consumidor final. ¿Ya? Uy, parece que me salté una diapo. Quien no requiere de una factura es las boletas, ahí faltó decir. Las boletas entonces son el documento tributario que se le entrega al consumidor final. Quien no requiere de una factura porque no necesita acreditar o no va a utilizar el IVA de la compra, el IVA crédito fiscal. Entonces, ¿a quién le corresponde pagar el IVA? ¿Ya? Ahora bien, el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto porque no afecta los intereses ni las arcas personales de ninguna empresa ni de ninguna persona. Porque cuando nosotros compramos, ¿cierto?, ya estamos asumiendo que en ese producto que estamos comprando viene el impuesto incluido, por tanto es un impuesto indirecto que no me hace ni más ni menos millonario, o no me hace pagar un tributo porque yo estoy recaudando más o estoy vendiendo más, sino que yo pago el impuesto que está asociado a esa transacción. Entonces, cuando yo pido una boleta, estoy pidiéndole o estoy exigiendo, estoy entregando una boleta al consumidor final, quien no requiere y no necesita respaldar el IVA. ¿Ya? Porque no los va a utilizar, no tiene empresa, pero sí tiene que tener un documento que acredite la compra o la venta en el caso de que estén trabajando bajo una primera categoría. ¿Y qué es lo que pasa? Que en estas boletas no se hace una individualización del comprador y solo se anotan los productos vendidos y al valor, en el caso de algunas boletas, ¿ya? Que vienen con el detalle. ¿Y por qué
¿Por qué creen ustedes que las boletas de compra yo no las puedo utilizar para rebajar mi IVA a pagar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que puedo usar? La factura, ¿cierto? Cuando yo estoy como empresa, ¿qué puedo usar? La factura. Y las facturas a mí me ayudan a rebajar el IVA que yo tengo que pagarle al fisco. ¿Por qué las boletas no si yo estoy comprando y está el impuesto incluido ahí? ¿Qué dice el público? ¿Sí? ¿Por qué? Pregunto si tienen conocimiento de eso. ¿Por qué la boleta no me sirve? ¿Qué diferencia tiene una boleta de una factura? ¿Se fijan que las facturas vienen individualizadas? O sea, sabemos a quién se le emite la factura. ¿Cierto? Dice cliente Juanito Menganito. Listo, con el RUT, etcétera, y el monto del IVA que viene asociado a esa transacción. En cambio, una boleta no es individualizada, es más impersonal, o sea, más de índole común. Entonces, como no viene personalizada, a mí no me sirve esa boleta para poder rebajar el impuesto al valor agregado que tengo que pagar. Además, ¿qué pasa si yo me encuentro una boleta en el piso y la rindo? Como no viene con nombre, podría pasar perfectamente. Entonces, por eso, la boleta, para el caso de rebajar el IVA crédito, el IVA de las compras, no es válido. Sin embargo, me sirve para justificar los egresos que tiene la empresa para cuando venga el proceso de renta, que ese es otro proceso diferente. Pero como la boleta no es individualizada, como es la factura, que dice el nombre, a quién se dirige, etcétera, no tiene validez para la rebaja de IVA débito fiscal, del IVA que tenemos que pagar, porque no viene personalizada, ¿ya? Ahora, a diferencia de las facturas electrónicas, una empresa que está autorizada a emitir boletas electrónicas de venta y servicio no debe enviarlas al servicio físicas, ¿ya? Sino que tiene que entregar la obligación de un resumen diario llamado reporte de consumo de folios, o sea, para saber cuántas son las boletas que efectivamente se están entregando cuando venga este proceso de boletas electrónicas. Factura electrónica versus la factura manual. La factura electrónica reduce los riesgos de fraude, porque trae un timbre en donde yo puedo ver la legalidad de esa factura. Reduce los costos de impresión. ¿Por qué reduce los costos de impresión? Porque no es obligación tenerlas impresas, yo las puedo descargar y guardar en un repositorio, en un computador, ¿ya? Las puedo enviar por correo, entonces no es necesario tenerlas a mano. Genera una propuesta de pago de impuestos mensuales, eso trae la factura electrónica. Como existe un seguimiento de las facturas emitidas y recepcionadas, entonces la factura electrónica me genera una propuesta de pago de impuestos mensuales. El servicio dice, tanto compró, tanto vendió, esta es su propuesta, ¿ya? Ayuda en el control de las ventas y las transacciones de una empresa, porque además yo puedo ir descargando y revisando, y no necesariamente, como se hacía a la antigua, ir al archivador, tac, 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 revisar factura por factura para ver lo que se está haciendo, sino que ahora puedo ir descargando las facturas y revisando lo que se está vendiendo y cuáles son las transacciones que tiene la empresa. Reduce los tiempos de ejecución y baja el margen de error de emisión. ¿Por qué baja los errores de emisión? Porque todo lo que es a papel es más propenso a que se pueda, ¿cómo se llama? Que se pueda enmendar, que se pueda equivocar y tenga que eliminar ese folio y ocupar una factura nueva. ¿Por qué? Porque al escribir nos podemos equivocar. ¿Qué pasa? Que también se pueden enmendar los montos, porque puede haber un 0 que parece 8, en cambio con la factura electrónica eso no va a suceder, ¿ya? Y optimiza los tiempos de cada empresa, porque independiente del tamaño, la factura electrónica le va a ayudar a bajar los costos, los tiempos, y etcétera, etcétera, etcétera. O los procesos que estén directamente asociados. Ahora, la factura manual. ¿Qué pasa con la factura manual? No está vigente en el mercado desde el 1 de febrero del 2018, salvo las excepciones, ¿ya?
tiene altos niveles de error al emitirla ya que se realiza de manera manual. Es muy fácil de perderse físicamente porque yo la puedo entregar y se la llevó el viento y se voló y no está. Además de eso, que se puede manchar, se puede romper. En cambio, la factura electrónica la puedo volver a emitir si es que se perdió. La puedo volver a rescatar, digamos, sacarla de nuevo y tomar un respaldo. No ayuda al fisco la factura manual en el control de los impuestos de las empresas o de los contribuyentes. Antiguamente, ¿qué pasaba con las facturas de papel? ¿Qué hacían los contribuyentes? Esta factura guárdamela para el próximo mes porque tengo ya mucho IVA. Entonces el próximo mes me va a faltar IVA para pagar menos IVA. Y se guardaba, ¿cierto? No se utilizaba en el periodo en que correspondía y se ocupaba 2 o 3 meses después. Entonces ahora, con la emisión de documentos tributarios electrónicos, está ayudando al fisco, estos DT están ayudando al fisco a tener un mayor control sobre los impuestos que se están transando, ¿ya? Así que eso es una también de las cosas buenas que trae o nuevas que trae esta modernización. Y nos genera la factura manual, nos genera una propuesta de pago de impuestos mensuales porque tengo que subir yo la información de manera manual al servicio de impuestos internos. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Seguimos entonces. Ya, boleta electrónica versus la boleta manual. ¿Qué pasa con las boletas electrónicas? Karin, bienvenida, no la había visto. Ya se nos incluyó en el chat, qué bueno. ¿Qué pasa con la boleta electrónica versus la boleta manual? La boleta electrónica, y aquí empezamos a revisar, depende de Internet para su emisión, por lo que el problema podría recaer en los sectores donde aún no tenemos conexión a Internet. La cobertura nacional es el gran reto de esta modernización, cómo hacer llegar esta cobertura nacional para que todo el mundo pueda emitir boleta electrónica. Y este es el desafío que se está trabajando y por eso se ha postergado la iniciación de las boletas electrónicas por varios meses. No sé si ustedes tienen algún recuerdo de cuántas veces se ha dicho que va a empezar la boleta electrónica el mes siguiente, porque están viendo entonces cómo se va a trabajar para que todos los contribuyentes que tengan que emitir boletas electrónicas tengan la cobertura garantizada por parte del Servicio de Impuestos Internos con un sistema gratuito quizás, ¿ya? La cobertura nacional, la vimos, permite no dirigirse al Servicio de Impuestos Internos para el timbraje físico de las boletas, porque va a llevar una validación electrónica. Entonces no necesito imprimirlas para ir al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Bajan los costos asociados a la impresión, porque no hay timbraje, no tengo que mandar a hacer boletas, etc. El software permitirá guardar automáticamente hasta 5 años de información, a diferencia de ahora que hay que guardar todo físico y por 5 años de información, o sea, todo lo que hay que tener guardado. Imagínense la cantidad de espacio que puede utilizar tener los respaldos físicos de las boletas. Ocupa espacio, ¿ya? Reduce los porcentajes de errores. ¿Por qué reduce los porcentajes de errores? Porque va a ser envío por un sistema en donde yo voy a poder revisar antes de imprimir, por ejemplo, o antes de enviar. Entonces, así no invento las boletas ni ninguna de esas cosas. Y llevará una especie de resumen de las boletas emitidas por el periodo, ayudando a minimizar los tiempos de conteo de las boletas mes a mes, día a día o semana a semana de cada contribuyente, porque se va a generar una especie de resumen en donde con esto yo voy a optimizar los tiempos. Hasta acá, ¿cómo estamos? Vamos con la boleta electrónica versus la boleta manual. ¿Qué pasa con la boleta manual? No depende de Internet para la emisión, punto a favor. No importa la ubicación geográfica, no es necesario un computador o un aparato inteligente para la emisión, pero se debe asistir al Servicio de Impuestos Internos con el formulario 3230 para el timbraje de cada boleta y talonario. Aumenta los costos de impresión, la información se debe mantener guardada de manera física por 5 años, mantiene o aumenta los porcentajes de errores, teniendo que invalidar las boletas una vez que ya las empecé a rayar, ¿cierto? Y al finalizar cada periodo se debe realizar un resumen de las ventas totales realizadas con boleta. Obviamente esto le quita harto tiempo al contribuyente. ¿Algo más que ustedes crean que se pueda agregar en esto? ¿A favor o en contra?
Ya, además de todo lo que hemos venido conversando hasta ahora, hemos mencionado mucho la palabra DTE o la sigla DTE. ¿Y qué es un DTE? Es un documento digital o documento tributario electrónico que es digital y que tiene una validez legal tributaria porque está reconocido como un medio de respaldo de transacciones comerciales entre contribuyentes y que viene a reemplazar todo lo que es tradicionalmente realizado o confeccionado a través de papel. Esos son los DTE, ¿ya? Quizás es un vocabulario que ya está asimilado en sus palabras diarias, ¿verdad? Pero no está de más ir repasando de repente qué son los DT y los tipos de los documentos tributarios electrónicos. Y aquí tenemos la factura electrónica, que como dice el curso, es una factura electrónica, un documento digital que está legalmente reconocido como un medio de respaldo de transacciones entre distintos contribuyentes y que esto viene a reemplazar las facturas de papel que son confeccionadas en forma manual. Este es la descripción textual que trae el Servicio de Impuesto Interno en su diccionario tributario. Esto es una factura electrónica para el Servicio de Impuestos Internos, un documento digital legalmente válido como medio de respaldo de una transacción entre contribuyentes y que reemplaza las facturas que nosotros conocemos tradicionalmente hechas a papel. Creo que me pasé con la diapositiva. ¿Qué otro documento tributario electrónico tenemos? Tenemos las notas de crédito. Y la nota de crédito es un documento tributario que se utiliza en transacciones de compras y transacciones de venta, en donde y cuando se aplica una nota de crédito, cuando interviene un descuento posterior a la emisión de la factura que está relacionada con esa transacción, ¿ya? ¿Por qué se puede hacer una anulación por disminución o descuento? Por anulación total de la factura, devolución de mercadería, descuentos que no fueron aplicados, etc. O supongamos que me vendieron 10 unidades y yo necesitaba 8, nota de crédito. ¿Por qué? Porque baja el valor de la factura. Ahí es cuando nosotros o las empresas debiesen emitir las notas de crédito. Es un comprobante que una empresa envía a un cliente para acreditar la devolución del valor determinado o la baja de la factura o el monto de la factura por el concepto que se indica en la descripción que viene en la nota de crédito. Error de tipeo, error en la suma de las unidades, devolución de mercadería, etc. Tenemos las notas. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Cuando hay una nota crédito, uno ya, pasa algo, pidió una factura. Y después una persona no pudo, realizar un viaje o algo, hablemos de turismo, no pudo hacer ese tour o pasó algo y hay que devolverle el dinero. ¿Ya? Eso tiene un tiempo para poder hacer esa nota crédito, tiene que ser dentro del mismo mes, porque yo voy a reportar esa venta y esa nota crédito, ¿cómo entraría o la descuentarían del impuesto o qué sería? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el servicio fue el día 31 de enero? Sí, exacto. Eso es lo que yo pregunto. Vamos, si fue el fin de mes. Ya el fin de mes yo tengo que reportar, ya el SIT me tiene toda la acumulación de las facturas, ¿cierto? Exacto. Ya tengo que pagar el impuesto. Y resulta que al otro día, al día siguiente, que ya me dice la persona, mire, salió un problema o pasó un accidente, cualquier cosa, por favor me devuelve el dinero en algo excepcional, entonces hay que devolverle el dinero. ¿Qué pasa con ese dinero? Ya. Bueno, ahí en el tema de turismo me imagino que hay un contrato de por medio, que tiene que haber condiciones, cláusulas, etcétera, y las maneja cada empresa o entidad de turismo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los documentos tributarios? A ver, existe la transacción propiamente tal y esta nota de crédito se realiza por un menor valor. Por ejemplo, se anuló el viaje, por ejemplo, hubo problemas con el clima,
Por ejemplo, si echaba a perder el bus que iba a salir con los pasajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya se había emitido un documento, entonces se emite la nota de crédito, que hace referencia al documento de origen, ¿ya? La nota de crédito yo la emito cuando yo emití una factura. Por ejemplo, si la factura es con fecha 31 de enero, ¿ya? Y ese día me pagó el servicio, pero me lo pagó por adelantado porque el servicio se va a prestar el 5 de febrero. ¿Ya? Exacto. Supongamos. Sí. Y resulta que vino un terremoto y no pudimos hacer el servicio. Entonces, cuando yo emito el documento tributario, nota de crédito, yo hago mención a la factura que yo había utilizado para recepcionar el pago de este servicio. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo hasta 3 meses desde la emisión del documento original. O sea, si la factura parte en enero, tengo hasta 3 meses para emitir la nota de crédito y informarle al Servicio de Impuestos Internos, haciendo mención obviamente a las facturas que yo estoy anulando o rebajando. ¿Ya? Ah, ya. Hay que contar, hay que contar las fechas de la factura y de ahí tiene 3 meses, en resumen. Ya, ok. ¿Ya? Gracias. ¿Y ese dinero lo descuenta el SIT? O sea, en el momento en que yo voy a pagar los impuestos, me los descuenta después en el periodo, claro, cuando llegue la nota crédito. En el periodo tributario es que se emitió la nota de crédito, exactamente. Ah, ya. Eso, bueno, entonces, gracias. Si, por ejemplo, si yo la emito en marzo o en febrero, ya, para no irnos tan lejos, la emito en febrero, pero hace mención una factura que era del mes de enero, yo el impuesto de enero, de febrero lo pago en marzo. Entonces, en marzo se va a ver reflejada esa baja con la nota de crédito. Y al revés, con la nota de débito, ¿qué pasa? Que son documentos que emite un contribuyente afecto al impuesto al valor agregado, que le envía al cliente en donde se le notifica haber aumentado en su cuenta o haber aumentado en la factura una diferencia, que puede ser ¿por qué? Porque no cobró un interés, porque cobró, no sumó los artículos bien, etcétera. Entonces, todo esto se trabaja con una nota de débito. El crédito es cuando disminuye el monto de la factura, el crédito es cuando aumenta. Aumenta. Entonces también se trabaja de la misma forma que la nota de crédito. O sea, se menciona la factura y se aplica la nota de débito. Guía de despacho. Este documento acompaña a las mercaderías que están en trayecto, ya que se están trasladando de un lado hacia otro lado, y que no constituyen necesariamente venta, porque la guía de despacho lo que hace es respaldar el traslado de la mercadería, no la transacción propiamente tal, que puede ser una venta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un predio o un huertito en Linares, ¿ya? Y tengo papas plantadas en Linares y las voy a ir a vender a Santiago. Las voy a ir a ofrecer en Santiago. Ni siquiera las voy a ir a vender. Me voy a ir a parar a lo Valledor a venderlas. ¿Qué hago yo para poder trasladar esos 500 sacos de papas? Yo todavía no las vendo. Pedir un permiso. Aquí está la guía de despacho, Ofir. ¿Ya? En la guía de despacho, entonces, acredita el traslado de la mercadería y que no necesariamente tiene que ver con una venta, no constituye una venta, como tal cual lo indica ahí en el chat, ¿ya? Yo puedo trasladar mercadería desde el local A al local B, desde el local C al local Z, y con esto yo no estoy vendiendo, sino que estoy acomodando mis propias mercaderías que yo puedo tener dentro de mi empresa, ¿ya? Entonces, para acreditar ese traslado de las mercaderías, yo tengo que acompañar ese traslado con algo que se llama guía de despacho. Y esta guía de despacho es un documento que acompaña el traslado de estas mercaderías y es el que salvaguarda también al conductor que está trasladando los productos o la mercadería de un lugar a otro. Porque cualquiera puede andar con 500 sacos de papa, pero ¿cómo acredita que no se los hurtó por ahí, que no los anduvo cosechando a la mala, ¿cierto? Entonces, acredita a través de la guía de despacho, ¿ya? Entonces, y si estoy constituyendo una venta, también le coloco la guía de despacho porque una cosa es que yo venda, otra cosa es que yo traslade, ¿ya? Son conceptos distintos.
Entonces, para trasladar la mercadería, yo genero una guía de despacho. Y esto lo tienen que tener los transportistas porque es una exigencia de Carabineros o de los servicios fiscalizadores que están en carretera, ¿ya? Además, esto también se puede llevar de manera electrónica. ¿Y a qué me refiero con esto? En que lo podemos llevar por WhatsApp, porque a veces el transportista se tiene que ir porque tiene que llegar al puerto, porque el embarque sale a las 5 de la tarde, si no sale a las 2 de la mañana no alcanza a llegar. Entonces, no vamos a estar esperando que la persona que emite la guía de despacho, que está en el baño a lo mejor, se demore 5 minutos y que le haga que el transportista no alcance a llegar. Entonces yo le puedo hacer llegar esta guía de despacho por WhatsApp. Antiguamente era todo físico, ahora yo lo puedo tener de manera digital, ¿ya? Boletas de compra-venta y servicio, que ya las vimos ahora. Aide, dígame. Igual, se trabaja con la emisión de documentos tributarios electrónica, guía de despacho y anulo la guía de despacho. Hay una posibilidad dentro del servicio para poder hacer la anulación. Con una guía nueva la puede anular. Con una guía nueva la puede anular, ¿ya? Con una guía nueva que haga mención en donde diga anula la guía anterior, por ejemplo. Ahora, si no necesita, ¿cómo si no sale de la de seguimiento? Ahí me perdí. Ya hace calor aquí hoy día. Sí, es la guía de seguimiento. Esa es la forma de anularla. ¿Y qué le dijeron en el servicio? ¿No le aparece esa opción? Sí, no se preocupe, no hay problema. Ay, me dio un poquito de calor. Déjenme ver si mientras tanto encuentro la guía de la guía, ¿ya? Ya, dice que si necesita anular la guía de despacho electrónica no se deberá informar tal situación al Servicio de Impuestos Internos, ya, no tiene que masificar la guía física o virtual al transportista, etcétera, tratar de eliminarla y recuperarla, ya. Sin embargo, en el archivo de compras y ventas del Servicio de Impuestos Internos, en el libro de guías de despacho electrónica, que es del sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos, tiene que avisar que esa guía no se ejecutó. ¿Qué es lo que pasa con esta guía? Como no constituye necesariamente una venta, porque es un traslado de productos, no está generando impuestos. Por eso no es necesario, como no genera impuestos esta guía, no es un documento que nos esté generando así como dolores de cabeza, ya para el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué es lo que hace el servicio? Dentro del mismo sistema de facturación electrónica, hay una parte donde dice guía de despacho y debiese haber una opción que habla del libro de guía de despacho y ahí tiene que hacer la observación de la guía que no se utilizó. Ya, no es que se tenga que anular, sino que se tiene que informar que esa guía no se utilizó. ¿Ya? O en algunos casos utilizan otra guía nueva en donde dice esta guía reemplaza la guía anterior, número tanto. En algunos casos, ¿ya? Pero les sugiero que busquen ese sistema de facturación y vea cuál es la forma de registrar que esa guía con una observación no se utilizó o que no se realizó el traslado de la mercadería. Vaya a saber la causal porque de repente uno se equivoca en emitir también los documentos, ¿ya?
Boletas de compraventas y servicios. Estas ya las hemos visto harto hoy día, que es la boleta de compraventa, es un documento tributario más común de los que nosotros conocemos, es el documento que nosotros estábamos viendo que se emite de manera física, ¿cierto? Que lo entregan generalmente los negocios. ¿Cuándo tengo que emitir una boleta de compraventa? Cuando el producto o el servicio tiene que ver con un valor mayor a 180 pesos. Es obligación emitir esta boleta. ¿Ya? Y al final del día se suman todos los productos vendidos menores a 180 y se hace una boleta por el total de los productos menores a 180. Porque toda transacción tiene que estar debidamente respaldada con un documento tributario, ¿ya? Las boletas de servicio son un documento tributario que está exento del pago de impuestos porque como es un servicio no está grabado con IVA, ¿ya? Ahora, siempre y cuando tenga que ver con primera categoría, que son empresas, ¿ya? Con personas jurídicas, empresas, etcétera. Y que entonces se está ofreciendo un producto o un servicio más bien que es intangible, como por ejemplo los profesionales de la salud, ¿ya? O el contador, o el abogado, o etcétera. Entonces, todas estas personas emiten una boleta de servicios que es exenta y que tiene que ver relativamente con la ejecución de una tarea intelectual de tipo profesional, ya con iniciación de actividades de primera categoría. Entonces, esas personas emiten las boletas de servicio que son que son exentas de impuestos porque es un servicio, no es la venta de un producto. Y las boletas de honorario, que son documento tributario que emiten las personas naturales, o sea, de carne y hueso, en donde prestan un servicio específico por unas actividades que estén clasificadas según la ley de impuesto a la renta. Estas boletas de honorario tienen una retención del 10,75% sobre el valor neto o el valor bruto, o sea, lo que cuesta la boleta en total, se hace una retención del 10,75%. Y esto aplica para todas las personas que generen una actividad lucrativa, o sea, sociedades de profesionales, directores, consejos, sociedad anónima, etcétera, etcétera, etcétera. Prestando entonces un servicio, estas personas tienen que emitir boletas de honorarios, que es un documento tributario reconocido como un medio de respaldo de una transacción por prestar un servicio y por pagar ese servicio a la persona que lo prestó. ¿Ya? Bueno, y hasta aquí llega la clase del día de hoy, ¿ya? Esta es la materia que teníamos para la semana número 1, perdón, para la clase magistral número 1, y la próxima clase nos vamos a estar viendo el 1 de octubre, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, el 1 de octubre en el mismo horario de las 6 hasta las 20 horas, así que no existiera ninguna modificación en el calendario. Quisiera ver si hasta el momento tienen dudas, consultas, algo que quieran agregar, acotar, repasar, etcétera. Todo muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Qué bueno, Aide, muchas gracias a usted. Qué bueno, David. Cualquier cosita ustedes avísenme, que la idea es ir apoyándolos, obviamente. ¿Ya? Para complementar el material de la página, qué bueno que le ayudó. El micrófono, la verdad es que no sé cómo funciona para el alumno, así que me declaro ignorante en el tema del micrófono, ¿ya? Pero no hay problema, o sea, sí. Tienen que pinchar el icono donde aparece el micrófono y ahí sale la voz. ¿Abajito? Sí, donde está el icono del micrófono, el teléfono y la cámara. Entonces, cuando tú quieres hablar, pinchas el micrófono y sale. Ah, no les aparece esa posibilidad, dice Aide. Ah, ya. La verdad no sé, yo no tengo, creo que la interfaz o la apariencia es distinta para
el alumno o para el moderador, que en este caso yo tengo el perfil de moderador, entonces no sabría decirle cómo funciona. Me declaro ignorante en ese sentido, así que disculpen chicos, pero no les, no les podría ayudar. Y si no tienen el audífono colocado en el computador, No, no les ahí va a sí, salir. Ahí sí, Jorge. ahí tomó. Ahí tomó. Ahí Ahí sí tomó. sale. ¿Vio? Sí. Ahí está. Pero, sí, lo que pasa es que parece que es diferente configuración. Ah, ya, Eso. perfecto. Lo que pasa es que trabaja con varias plataformas, pero este funciona distinto, para variar. Es una plataforma de Sense. Lo que te quería comentar un poco, María, es lo siguiente, es mi percepción respecto al nuevo sistema. ¿Ya? Yo creo que va a ser igual como están funcionando actualmente, porque yo hice un curso de digital, ¿cómo se llama esta cuestión de ruta digital? ¿Ya? Por la cuestión del Cercotec. Esa impresora fiscal que tú hablas, que el BES y esa cuestión que tú imprimes, para que la gente sepa, vale 500 lucas. Y ahí eso tiene que sumársele, hay que sumarle un sistema para conectarla, porque el sistema de impuestos todavía no está. Exacto. Y hay que tener la línea, entonces son como 800 lucas mínimo que hay que gastar en eso. Es caro. Y lo otro que estoy viendo con esto es que para mí va a funcionar igual como funciona la factura actualmente. Porque la fiscal que se llama, que vale 500 lucas, que tú decías que emite como vale, y después darle la carga al sistema, y directa, uno tiene que imprimir. Entonces, lo que vamos a ahorrar, igual que en la factura, solamente la copia tributaria, porque uno tenía que guardar la copia, y ahora uno entrega y queda sin copia. Ya no hay libro, queda automático. Exacto. Entonces, yo creo que Impuesto Interno permita el tema digital, porque si voy en celular, no la puedes controlar. Entonces, yo creo que al final va a ser igual que tú entras, que entregan una copia, igual cuando compras una factura, va a ser exactamente muy similar. Para allá debiese apuntar todo este tema del sistema, debiese hacer de esa misma forma, de hecho. Claro. Pero el tema es la conexión a internet. Yo creo que ese es el gran desafío. Claro, lo que pasa es que la impresión, la digital, te permite que tú guardes las dos primeras del día y después la subes, pero la fiscal, pero vale 580.000 pesos esa pequeña impresora. Y las otras que no son, van directo con internet directo, se valen como 100, 150 lucas. Sí. Entonces, va a haber que meter mucha plata, pero a mí me surge una duda, María. Dígame. Primero, la duda es qué pasa cuando se corta la luz. Debiese haber un plan B, pues. Existe la contingencia en ese caso. Y no lo veo todavía porque en el caso de factura yo puedo, o sea, uno podría, ¿qué pasa cuando se me corta la luz de factura? Aplazar la factura y emitirla más tarde, ¿cierto? Existe esa O posibilidad. habría que hacer una guía de despacho manual, podría hacerse en el caso de... La guía de despacho manual, ¿pero no? Claro, la verdad es que no está definido todavía ese tema de la boleta electrónica, que sabemos que va a andar, que en algún minuto va a empezar a trabajar, ¿cierto? Pero también hay cosas que todavía no se han pronunciado directamente con manuales, etcétera. Yo también lo pensé en algún minuto, que qué va a pasar con un corte de luz, por ejemplo, o que venga un corte de luz, ¿qué hacen las empresas o los negocios? Trabajan con generadores, a veces con velita, con linterna, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen la luz conectada, o qué van a hacer en realidad. Ese es el tema. Ese es el tema. Falta quizás pulir un poco esa parte, pero como le digo, no hay más información referente a esto. Estamos esperando la pronunciación o pronunciamiento de parte del Servicio de Impuesto Interno, pero es lo que yo les puedo informar hasta ahora. María, ¿tú eres la profesora oficial del curso? Yo soy la persona que va a hacer las clases magistrales, por lo pronto. Y Marta, entonces otra persona, ¿cómo funciona? Porque yo tengo una duda con respecto a la información cuando uno entra en evaluaciones. Nada, tú solamente haces las clases magistrales. ¿Solamente esa es tu función? Entiendo, sí, esa es mi función. Yo entiendo que ustedes tienen un tutor asignado, ¿cierto? No sé quién será el tutor de ustedes, porque el tutor que ve conmigo es un joven que se llama Joaquín. Joaquín es el que ha estado en contacto con nosotros. Con Joaquín, entonces, las dudas que tengan que ver con el tema administrativo, Office, si usted lo puede compartir el dato para que Jorge pueda contactarse con él, sería maravilloso. ¿Le envió el número del teléfono? No, sí, a ver, si yo tengo contacto con Joaquín, lo que pasa es que cuando lo necesitaba no lo he encontrado cuando lo he llamado.
Pero tenemos el WhatsApp que él lo volvió ya para todo el tema de facturación electrónica. Imagina cuando uno hace las tareas, aparecen las evaluaciones y se dan algunas cosas. Apareció una señorita Marta, por correo, mandé y no respondió. Y envié a Joaquín por el WhatsApp un correo y tampoco me ha respondido. Entonces, es que él no contesta los fines de semana y como estuvimos feriados todo este fin de semana. Mire, Jorge, le recomiendo llamar al fono de Jeff, se lo voy a anotar en el chat, ¿ya? Que es el que yo tengo. Tengo la información, lo que pasa es que si tengo la información se voy a seguir insistiendo. Lo que pasa es que te quería preguntar tu rol, o sea, tú vienes solamente a hacer las clases magistrales. Exacto. Entonces, se agradece, ¿cómo se llama? Que podamos trabajar contigo. ¿Ya? ¿Qué, pues? Entonces yo digo, hasta ahí no llegamos contigo, ¿me entiendes? Es claro. para limitar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Sí, de hecho. Ahora lo tengo claro. Ya, mire, yo le aconsejo que llame al número de Jeff, que es el número de acá, que está aquí, se lo acabo de enviar al ¿cómo se llama? Al chat. Y si no está Joaquín, pregunte por alguien que le pueda ayudar con el curso de facturación electrónica, porque hay más tutores que le podrían apoyar, ¿ya? Claro, lo que pasa es que después llamé en la mañana y no viene ahí. Supongo que es por la fecha, la fiesta y todo el cuento. Así que, puede ser. Como nomás. Puede ser. Es una posibilidad. Igual voy a dejar pasado, su inquietud, Jorge, para que lo traten de contactar y pueda resolver sus inquietudes. Así que voy a dejar Jorge, ¿cuál es su apellido? Disculpe. Jorge, no te preocupes, la ley nomás. Jorge Tapia. Ya. Ya, don Jorge, yo le voy a avisar entonces a Joaquín para que se coloque en contacto con usted. Mejor. ¿Ya? Es lo que yo puedo hacer por mi parte. Ok, listo. Muchas gracias, María. ¿De qué? Pues, chicos, chicas, ha finalizado la clase magistral número 1. Espero que les haya servido la información que les acabo de entregar. Espero verlos pronto porque según mi programa nos estaríamos viendo el 1 de octubre y traigo más información para ustedes ese día. Un abrazo, cuídense por favor que estamos en pandemia y que estén todos bien. Chao, chao. Muchas gracias y un feliz día. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.